a leer la palabra, como habíamos dicho, vamos a buscar Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Muy bien. Sí, un 2, probando. Muy bien. Entonces, fíjese que es muy interesante la escritura cuando nos enseña acerca de lo que el apóstol Pablo describe aquí en Hechos. Y muchos malinterpretan estos versículos y no me refiero a que los aplican equivocadamente. Seguramente le pueden dar una aplicación en lo que se usa, pero no se conoce, digamos, que la plenitud o la razón por la cual el apóstol Pablo está describiendo esto. O es decir, no se habla mucho al respecto. Quizás sí se conozca, pero no se habla mucho al respecto. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, perdón, en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera, dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Una vez más, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera. Es decir, el apóstol Pablo decía, no permito que mi vida tenga valor de tal manera que pudiera ser un obstáculo porque el propósito que yo tengo o la idea que yo tengo o me he propuesto poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue llamado con un propósito glorioso para el Señor. El apóstol Pablo conoció ese propósito. Dice la escritura que el apóstol Pablo fue llamado antes de que él naciera. Y aunque él creció religiosamente hablando muy poderoso, inclusive persiguió a la iglesia, pero no fue hasta que camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y entonces dedicó su vida para el Señor Jesucristo, impidiendo que su propia vida, en otras palabras, que su propia voluntad, en otras palabras, el apóstol Pablo no solo conoció el propósito de Dios para él, que era predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero caminó de acuerdo al plan de Dios en ese propósito. Es decir, no caminó a su manera. El apóstol Pablo no caminó a su manera, aunque el apóstol Pablo no fue perfecto, pero él decidió no caminar en su voluntad, en su manera, de acuerdo a su prudencia, sino a la manera de Dios. Así es que el apóstol Pablo era guiado por la gracia, por la sabiduría, por la paz de Dios, porque él no solo conoció el propósito de Dios, sino que decidió caminar en el plan de Dios para ese propósito. Es decir, conoció el propósito y decidió seguir adecuadamente el propósito de acuerdo al plan, a la manera de Dios. Pero el apóstol Pablo sabía que tenía un recorrido que cumplir, un propósito que cumplir. El apóstol Pablo tenía entendido que no solo era necesario llegar a la mitad de su propósito, pero era necesario cumplirlo, es decir, completarlo, llegar al fin. Llegar al fin no significa solo cruzar la meta, pero haber completado correctamente el propósito por el cual fuimos llamados. Es como, por ejemplo, una carrera de maratón.
Una carrera de maratón no solo se necesita saber qué significa la carrera, es decir, en dónde va a ser, a qué horas va a ser, cuáles son todos los requisitos para poder inscribirse, etcétera. Pero se requiere entender cuál va a ser la trayectoria, el camino de ese maratón, y se necesita correr en ese camino. Y no todos los que deciden participar en un maratón completan la carrera. Es decir, puede haber muchos inscritos, puede haber muchos aquellos que dicen, yo quiero, se inscriben y hacen todo lo necesario, pero hay quienes, habiéndose inscrito, no pueden completar la carrera. Y el apóstol Pablo estaba decidido a completarla. Y usted y yo necesitamos entender no solo que Dios nos ha llamado a conocer el propósito glorioso para ti y para mí, caminar en ese propósito a la manera de Dios, en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Muchos piensan que la voluntad de Dios es qué cosas tenemos que hacer para agradar a Dios, pero la voluntad de Dios es lo mejor que Dios diseñó en Cristo Jesús para ti y para mí, para que vivamos en ese diseño glorioso y maravilloso, en sus promesas, en su gracia y en su justicia. Y no solo esto, sino que cumplir, completar. Es decir, poder cruzar la meta habiendo cumplido y completado el propósito. Le voy a poner un ejemplo. No quiero extenderme mucho en esto, pero espero que usted lo entienda. Un niño recién nacido, que no pueda cumplir más de 5 años, y el niño muere. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero pero es algo simbólico para que usted me entienda. Ese niño nunca pudo cumplir su propósito. Los cementerios, hay quien dice que están llenos de personas que fueron personas por ejemplo, pintores excelentísimos, ingenieros excelentísimos, músicos excelentísimos, oradores excelentísimos, anfitriones excelentísimos, dadores generosísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Llenos los cementerios de este tipo de gente. Pero esas personas nunca conocieron su propósito. Si hubieran conocido y caminado en el modelo de Dios, en la manera de Dios, hubieran sido los mejores pintores, los mejores ingenieros, los mejores personas. Pero como no conocieron, murieron llenos, sin haber ni siquiera conocido el propósito de Dios para sus vidas. Así es que Dios no solo nos llamó a conocer el propósito, sino a caminar en el propósito, pero no a nuestra manera. Recuerda que si tú conoces el propósito de Dios, pero quieres hacerlo a tu manera, puedes destruir el propósito. Puedes prácticamente echar a perder tu vida. Pero se trata de conocer el propósito, caminar a la manera de Dios, porque Él nos da todo el equipamiento y todo lo necesario para poder caminar correctamente, con victoria y con eficacia en ese propósito, pero llegar hasta el final de la carrera, no a la mitad, sino hasta el final de la carrera, en ese propósito, para haber estado satisfechos por servir al Señor, para dar testimonio, como dice el apóstol Pablo, del evangelio de la gracia de Dios. Así es que cualquiera que no llega a la meta, aunque utilicen este versículo para decir que he terminado mi carrera, terminar la carrera no se trata de terminar nuestra vida en este mundo. Terminar la carrera que Dios puso en nosotros, en el plan, en el diseño glorioso para ti y para mí, no significa que una persona cuando termina su vida en este mundo significa que terminó su carrera. No, terminó su trayectoria en esta vida, pero no necesariamente terminó la carrera en el propósito que Dios le puso. Quizá no lo conoció, quizá lo dejó a la mitad, quizá sí alcanzó, pero
el terminar la vida en este mundo no significa haber completado la carrera, haber terminado la carrera. No, es a donde yo digo que se puede aplicar este versículo, pero no necesariamente estamos observando el contenido por el cual el apóstol Pablo lo escribió. No estamos hablando exactamente del corazón y de la voluntad de Dios, porque cumplir el propósito de Dios es completarlo. Y no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No es en nuestras fuerzas, sino confiando completamente en el Señor. Ahora, fíjese cómo dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Y aunque esta otra parte del versículo no está afín, digamos, con el tema, pero mire cómo dice, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Cuando confiamos en el Señor y queremos hacer las cosas en su voluntad, en la fe, de acuerdo a la manera de Dios, en todos los recursos del cielo, sin nuestro esfuerzo, sin nuestra carne, sino en el espíritu, entonces dice, mejor es la paciencia de espíritu. Pero si lo queremos hacer a nuestra manera, dice, entonces habla de la altivez de espíritu. Y Eclesiastés dice, mejor es la paciencia de espíritu, ser pacientes, no con nuestras fuerzas, que la altivez de espíritu. Muy bien, ahora, es muy importante que usted y yo podamos entender que para poder cumplir o llevar a término la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios de nuestras vidas, requiere de algunas cosas muy importantes. Una de ellas es la obediencia. La obediencia. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender para poder completar y cumplir el propósito de Dios es la obediencia. Pero aquí quiero hacer una distinción entre la ley de Moisés, entre aquellos que tienen mentalidad de ley respecto a la obediencia. Es decir, quiero hacer una distinción de lo que significa obediencia en los términos de la ley o quienes tienen mentalidad de ley y la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos creyentes hoy en día que dicen, no, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia, pero sin embargo siguen teniendo mentalidad de ley. ¿Cuál es esta mentalidad de ley respecto a la obediencia? La mentalidad de ley o la ley respecto a la obediencia es, tú necesitas obedecer en tus términos, en tu esfuerzo, con tu dedicación, con todo lo que tú eres, necesitas obedecer a Dios en sus mandatos para que Dios se agrade de ti y que Dios te bendiga. Entonces, esto tendría que ver con intentar cumplir el propósito de Dios en nuestras fuerzas, en nuestra carne, podríamos decirlo así, en nuestras fuerzas, a nuestra manera. O digamos que bajo los términos de Dios, porque la ley habla de los términos de Dios para el hombre, del estándar de Dios para el hombre, pero en nuestras fuerzas. Y los que tienen mentalidad de ley predican, tú tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer para que puedas ser bendecido. En otras palabras, si no obedeces, Dios no está contento contigo. Si tú no eres obediente, Dios no está contento contigo. Y la obediencia, el no obedecer trae consecuencias. Bueno, esta mentalidad te hace consciente de pecado, esta mentalidad te hace consciente de altivez de espíritu porque te hace que tú por tus propias fuerzas intentes cumplir el estándar de Dios. Esta mentalidad te hace tener conciencia de pecado, esta mentalidad te hace infructuoso, esta mentalidad te hace que te destruyas. Recuerda que la ley y la mentalidad de ley
lo único que hacen es exponenciar, manifestar en la vida del hombre el pecado. Pero por otro lado, el Evangelio de la Gracia utiliza o camina en el término obediencia de la siguiente manera. Tú y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición en el cielo y en la tierra, con todos los recursos necesarios espirituales para que a través de la fe nos podamos apropiar de ellos. Recuerda, la fe viene por la palabra, para poder vivir exitosamente. Ahora, Dios nos ama. Y Dios nos ama porque Dios es amor, y por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Dios nos ama de tal manera que nunca dejará de amarnos. Dios nos ama por lo que Él es y por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos o no por lo que nosotros dejemos de hacer. De tal manera que si nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos el propósito de Dios y sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir, cómo hacerlo con los recursos de Dios, pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera o no queremos caminar en el propósito de Dios, Dios nos sigue amando igual. Dios no va a dejar de amarnos. De tal manera que la obediencia es el resultado de ser un nuevo creyente, de ser una nueva criatura en Cristo. La obediencia a la palabra es poner en acción lo que somos. La obediencia a la palabra es poner en acción la fe. La obediencia a la verdad que Dios quiere para cumplir nuestro propósito. Recuerda, Dios no quiere obediencia para bendecirnos, porque Él ya nos bendijo en Cristo. Para eso se requiere solo la fe. Pero la obediencia tiene relación con dar resultados o dar fruto de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Él nos ha dado su palabra para que a través de su palabra sembrada en el corazón y a través de la unción del Espíritu que ya nos ha sido dada, podamos ser exitosos en la vida y no solo conocer y entender y creer el propósito de Dios para ti y para mí, pero caminar a la manera de Dios, en los recursos de Dios, en la gracia. El apóstol Pablo decía, yo como fariseo era de lo mejor y yo humanamente tenía muchos recursos para poder hacer lo necesario, pero todo lo he estimado por basura, es decir, no he confiado en ello y no lo he utilizado. Y lo que soy, decía el apóstol Pablo, lo soy por la gracia. Es decir, el evangelio de la gracia tiene el poder, es decir, la palabra es viva y eficaz. Lo que Dios, el diseño que Dios preparó, su espíritu, su unción, su palabra en tu vida, tiene el poder de transformarte. Recuerda, la palabra, la renovación de la palabra renovando tus pensamientos, tu mente, trae una transformación de vida para que tú camines no en tus fuerzas, pero que tú estés disponible para el Señor, para que el Señor te pueda utilizar y que su poder fluya a través de tu vida en todas las áreas, para que el poder de Dios fluya a través de tu vida en cada uno de lo que tú eres. Solo quiero traerte a memoria lo siguiente. Moisés intentó liberar al pueblo de Israel a su manera. Primero mató a un egipcio y después quiso con su digamos que con su experiencia que tenía en Egipto, resolver el asunto entre dos hermanos hebreos. Pero lo rechazaron. Y Moisés tuvo que huir al desierto. Y tuvo que pasar 40 años, es decir, 30 años adicionales el pueblo de Israel tuvo que sufrir en Egipto por causa de que Moisés no esperó, sino que se adelantó para cumplir el propósito de Dios, porque él sabía el propósito de Dios. Él sabía que Dios le había llamado a libertar al pueblo. Dice la escritura que Dios le profetizó a Abraham que el pueblo iba a estar 400 años en Egipto, pero después en Éxodo dice la escritura que estuvo 430 años. ¿Por qué? Porque Moisés lo intentó hacer a su manera y no pudo y fue rechazado. Tuvo que salir, huir al desierto y tuvieron que pasar 40 años para que Moisés se convirtiera en el hombre más dócil, más manso sobre la tierra. Ahora, tú y yo tenemos una ventaja, tenemos el Espíritu de Cristo.
el Espíritu de Cristo es manso y humilde. De tal manera que si nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de confiar en nuestra propia prudencia, pero permitimos que la palabra inunde nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos enamore de Cristo a través de la palabra, tener comunión con la palabra, con el Espíritu, entonces el Espíritu de Cristo que mora en nosotros va a emanar a través de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar en nosotros con poder, y entonces vamos a poder no solo caminar en el propósito de Dios, pero llegar hasta la meta, cruzar la meta con gozo, con éxito, que ese es el diseño de Dios para ti y para mí. Mira, así es que es muy importante que entendamos que cuando hablamos de la gracia, es responder positivamente a través de la fe a lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Cristo Jesús en el Calvario. La gracia tiene que ver con responder positivamente es decir, la fe a lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Esta es la gracia. Y entonces la obediencia tendría que ver con actuar en la fe. Mira, vamos a ver cómo dice Romanos 11:29. Esta es la bendición de estar en la gracia. Porque tú ya eres salvo por gracia a través de la fe. Tú eres salvo por gracia a través de la fe. Y tienes acceso a la gloria de Dios y a todo lo que Dios te concedió a través de la fe. A esta gracia. La gracia tiene que ver con todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con todo el equipamiento que tú necesitas para esta vida. Tú ya tienes, ya te fue concedido, ya te fue entregado, ya te fue dado. Tu espíritu nuevo está siendo uno con el Espíritu de Cristo que mora en ti. Y tú tienes acceso a esta bendición a través de la fe, no a través de la obediencia, a través de la fe, no a través de la obediencia. La ley, la mentalidad de ley te dicen tú tienes acceso a la bendición a través de la obediencia. Es completamente erróneo. El acceso a la bendición lo tenemos a través de la fe. La bendición tiene que ver con la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Romanos 5. Y dice que tenemos acceso a esta gracia a través de la fe. Y en Romanos 11:29 dice la escritura, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Todos aquellos que predican la ley o tienen una mentalidad de ley, dicen, si no obedeces, si te equivocas, Dios quita tu propósito. El evangelio de la gracia mantiene tu propósito. No es que Dios haga lo que dicen los de la ley, pero lo que Dios hace es que Dios diseñó un propósito para ti y el propósito nunca lo quita. Si tú no quieres caminar en él, Dios te sigue amando igual. No vas a ser seguramente exitoso, no vas a cumplir y ser satisfecho. Quizá te vayas a ir de este mundo pleno, lleno, porque nunca pudiste cumplir tu propósito. Quizá porque no hayas querido o quizá por ignorancia. Por eso es tan importante conocer, entender, creer correctamente. Y entonces Dios no quita tu propósito, dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Tú puedes equivocar, pero el propósito está ahí. Y si tú retornas y si vuelves al Señor, el propósito está ahí. El llamamiento está ahí para que tú camines en él. Sé que si uno se resbala, se desliza, cae en el pecado, vuelve sus ojos a la carne y no a Cristo, entonces va a ser difícil el retorno y va a ser difícil tener que renovar nuevamente nuestras mentes. Pero Dios siempre está ahí, no te echa fuera. Lee Lucas 15 acerca de la parábola del hijo pródigo. Dios siempre está ahí y su bendición y su llamamiento siempre están ahí contigo. Dios listo para que tú retomes tu llamamiento. Ahora, mira como dice Isaías 1:19. Isaías 1:19. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El pueblo de Israel durante alrededor de 40 años anduvo vagando en el desierto. Dios les daba de comer el maná, les daba agua de la peña, en ocasiones les dio carne a través de codornices.
Dios sustentó su alimentación. Dice la Escritura que sustentó también sus vidas en el desierto. Pero cuando Dios los hizo entrar en la tierra prometida donde fluía leche y miel, el maná cesó, el agua de la peña cesó. Es decir, Dios ya no sustentaba a través de un milagro poderoso, que fue el milagro más grande, más largo en términos de duración al pueblo de Israel, pero los milagros cesaron, la bendición que caía del cielo cesó porque Dios ya había bendecido la tierra para que el pueblo entrara y se saciara de la tierra que fluía leche y miel. Pero dice aquí Isaías, si quieres y obedeces, comeréis lo mejor de la tierra. Así es que, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Creer lo que Dios había hecho con esa tierra y cómo Dios los había bendecido ya, y obedecer, es decir, sembrar la tierra y producir. Y todos aquellos que quisieron y obedecieron la palabra del Señor se llenaron de bendición, es decir, la bendición se manifestó de una manera gloriosa porque sembraron y cosecharon. Así es que es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, fíjate cómo dice la Escritura, por último, en Santiago 2, capítulo 2, versículos 18 y 20. Santiago capítulo 2, versículos 18 y 20. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Así es que la obediencia tiene que ver con la obediencia a la verdad, con la obediencia a la fe, es decir, poner la fe en acción. La obediencia tiene que ver no con cumplí tanto de leer la Biblia, cumplí tanto de oración, tantos tiempos, me propuse cumplir el protocolo, la letanía, la recitación. No, eso no es obediencia. Obediencia no es decidí no ver la tele por leer la Biblia. Tú puedes, digo, qué bendición aquel que prefiere leer la escritura, la palabra del Señor, que ver la televisión. Pero no significa que porque tú hagas eso, tú ya estás siendo obediente. Puedes estar leyendo la Biblia y tener tu corazón y tu mente en la televisión. Pero el punto aquí es, la palabra es viva y eficaz. La palabra es un tesoro, es luz a nuestro caminar, es lámpara a nuestro camino. Y la palabra que es viva y eficaz tiene que ser sembrada en el corazón o escrita en el corazón para que venga la fe. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Escuchar la voz de Dios para completar su propósito, para terminar el propósito, tiene que ver con, por ejemplo, ser obediente a la palabra del Señor que dice, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Escoge la vida y no la muerte. Y hay quienes están tan acostumbrados a abrir sus oídos a la incredulidad, a las malas noticias, a la muerte, a la maldición. Y si tú haces eso, no estás obedeciendo a la fe. Porque así como la fe viene por el oír la palabra, todo lo demás viene por el oír, lo que es contrario a la palabra. Y así es que la fe tiene que manifestar sus obras. Por ejemplo, la palabra tiene que declararse. Esa es la primera acción de fe. La palabra tiene que declararse. Si tú no declaras la palabra, no estás iniciando el proceso de poner en acción la fe. La fe en acción es la sabiduría de Dios. Y dice la Escritura que la fe sin obras, si la fe no se manifiesta, entonces la fe está estéril, la fe está muerta. Y luego dice la Escritura que si tú crees en Dios, dice, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Así es que creer en Dios, entre comillas, es muy importante que pongas atención en esto. Creer en Dios no es suficiente. Porque te voy a poner un ejemplo. Si tú prendes un cerillo
Y yo te digo, si ese cerillo no lo arrojas, no lo tiras o no lo apagas, te vas a quemar los dedos. Y tú dices, sí, si no arrojo este cerillo, no lo apago, me voy a quemar los dedos, pero tú no haces nada y dejas que el cerillo se vaya consumiendo, pues te vas a quemar los dedos. Entonces, tú no puedes decir, sí, yo creo que si no tiro si no apago este cerillo encendido, me voy a quemar los dedos. Y te quedas así sin hacer nada. Pues entonces estás creyendo, pero no estás poniendo en acción lo que crees. O por decir, está lloviendo y alguien te dice, no salgas sin un paraguas, porque si sales sin el paraguas te vas a mojar porque está lloviendo muy fuerte. Y tú dices, sí, sí es cierto, si salgo sin el paraguas me voy a mojar porque está lloviendo muy fuerte. Y sales sin el paraguas, es decir, de nada sirve que tú creas lo que está sucediendo, pero no tomas acción. Entonces, dice la escritura aquí, el diablo cree en Dios. El diablo sabe que existe Dios, aunque el diablo tiene el espíritu del anticristo, es contrario a la palabra, es un engañador y un mentiroso. Pero dice la escritura, los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Bien haces, pero no es suficiente. La fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe tiene que ser puesta en acción. Algo que impide que la fe se ponga en acción es la incredulidad. Porque tú tienes el testimonio de los doctores, porque tú tienes el testimonio de Google, lo que dice Google, lo que dicen las eminencias de este mundo, y por ello ignoras la palabra, porque los pensamientos son contrarios. Y entonces, el que tú prestes tus oídos y tus ojos y tu corazón y tu mente y tu boca a la incredulidad de este mundo, impide que la fe pueda actuar. Porque la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y no te vas a poder mover. Imagínate que tú tienes una carreta y en la carreta colocas a un par de caballos para que estiren la carreta hacia el norte, pero también pones otro par de caballos para que estiren la carreta hacia el sur. Y al mismo tiempo les dices, arre, nunca la carreta se va a mover. Porque estás poniendo dos fuerzas que se oponen. Así es la fe y la incredulidad. Ambas pueden cohabitar en tu vida. Cuando tú tienes palabra y estás meditando la palabra, hay fe. Pero cuando abres tus oídos a las malas noticias de este mundo, a lo que no es el evangelio, viene la incredulidad. Y entonces la incredulidad impide que tú puedas operar en fe, que tú puedas caminar en fe, actuar en fe. Como aquel padre del muchacho que estaba endemoniado, que el Señor Jesucristo le dijo, si crees, al que cree todo le es posible. Y aquel hombre dijo, sí creo, pero también tengo incredulidad, ayúdame. Y el Señor Jesucristo liberó a aquel muchacho de aquel demonio. Es decir, el Señor Jesucristo nunca permitió que la incredulidad viniera a él. Recuerda que la palabra dice que el Señor Jesucristo no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. El Señor Jesucristo fue perfecto. Así es que es importante que creas, pero que permitas que la fe sea sembrada en tu corazón, sea escrita en tu corazón. Ahora, déjame decirte algo muy interesante, porque aquí cuando la palabra habla de la fe y de ponerla en acción, no debemos de confundir cuando tú y yo hablamos del Evangelio de la gracia y de la fe. Porque la gracia y la fe tienen un balance en el Evangelio de Jesucristo. No podemos caminar en la gracia sin la fe. No podemos caminar en la fe sin la gracia. Son uno, la fe y la gracia. El mismo Señor Jesucristo dice en la Escritura en Juan capítulo 1, que Él era dice, la gracia y la verdad vino con Jesucristo. La ley fue dada a través de un hombre, pero la gracia y la verdad descendieron en Jesucristo. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios, que no se puede conseguir por méritos, no se puede comprar con dinero, no se puede ganar por obras. Es un regalo de Dios, es el deseo de Dios, la bendición, la plenitud de Cristo para el que cree. Y
La verdad tiene que ver con la verdad de la palabra, la verdad absoluta de Dios que viene a través de la palabra, y el oír la palabra hace que la fe venga, es decir, la fe te fue dada, la medida de fe te fue dada y esa fe empieza a venir a nuestras vidas a través de la palabra. Y cuando nosotros ponemos en acción la fe, es decir, caminamos en la palabra, no solo conocemos y creemos la palabra, pero actuamos en la palabra por gracia, entonces tenemos ese balance, entramos en esa dimensión de la maravillosa y preciosa gracia. No podemos pensar solo que es por gracia, porque si pensamos solo que es por gracia, entonces vamos a pensar equivocadamente, como algunos piensan, que aquellos que predican la gracia o piensan en la gracia tienen, piensan o tienen el peligro de caer o tener licencia para pecar. Y no es así, porque antes bien la gracia nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero no es la gracia funcionando de una manera absoluta o única, sino la gracia tiene que ver con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La gracia tiene que ver con la fe. Así es que aquel que presumiera o dijera que está en el Evangelio de la gracia, pero que por eso tiene licencia para pecar, y esto es completamente equivocado. Lo único que está haciendo es haciéndose esclavo del pecado, haciéndose vulnerable al diablo, y el diablo vino solo para hurtar, matar y destruir. Romanos 6, 16 dice que aquel que se hace esclavo aquel se hace esclavo a alguien o en algo cuando lo obedece. Así es que si aquel obedece al pecado, se hace esclavo del pecado, y aquel que se haga esclavo del pecado en la ley o en la gracia va a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y cuando se dice acerca de la gracia, dice, es que puedes caer en el peligro de tener licencia para pecar. De ninguna manera. ¿Cómo pecaremos? Dice el apóstol Pablo, cuando hemos sido librados del poder del pecado, del señorío del pecado. Pero los que tienen mentalidad de ley o los que siguen la ley, no solo ellos no tienen licencia para pecar, tienen su conciencia condenándoles, pero ellos viven en pecado. Porque vivir en la ley y tener una mentalidad de ley es vivir en las fuerzas, es vivir bajo la condenación y la culpa, es vivir bajo el esfuerzo, bajo la propia justicia y no bajo la justicia de Cristo, como lo enseña su palabra. Así es que nuestra animación es que permitamos que la fe empiece a ejercitarse en nuestras vidas a través de oír la palabra, de oír la palabra, de oír la palabra, porque conociendo el propósito de Dios y sabiendo el plan de Dios, cómo Dios quiere que caminemos en ese propósito. Recuerda, Dios pone los sueños y sus deseos en nosotros, Dios nos guía a través de su paz y de su sabiduría, pero Dios quiere que completemos y lleguemos hasta el fin a través de obedecer a la verdad, es decir, poner la fe en acción, y la obediencia es el resultado de lo que ya somos en Cristo. Somos totalmente perdonados y sanados. Somos perfectamente justificados. Somos altamente favorecidos. Somos profundamente amados. Somos grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Por la gracia a través de la fe, somos la justicia de Dios. Por la gracia a través de la fe podemos recibir, apropiarnos y manifestar la gloria de Dios. Así es que seamos obedientes al Señor. Recuerda, para caminar en el propósito de Dios necesitamos entregar en sacrificio vivo continuo durante nuestra vida todo lo que somos al Señor. Que no haya impedimento, como decía el apóstol Pablo. He puesto mi vida por aparte. Mi vida no significa nada con tal de cumplir el propósito, mi llamamiento, terminar la carrera para ser testigo fiel de, del maravilloso y glorioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es que